mía, de parte de Vic. En primer lugar, dar las gracias a la organización por hacer este ciclo de seminarios posibles, ¿no? Dado la situación un tanto especial en que nos encontramos. Y bueno, empezamos con la presentación. Lo que queremos dar a conocer en esta charla es una nueva tecnología de aditivos basados en macrómeros, de aditivos de superficie para sistemas multicapa. ¿Qué ocurre? Que las tecnologías tradicionales de aditivos de superficie, que normalmente hay una combinación de un aditivo que modifica la tensión superficial y otro aditivo, normalmente es el nivelante, en estos sistemas multicapa no son del todo eficientes, ¿vale? No son eficaces. Cuando hablamos de sistemas multicapa nos estamos refiriendo a aplicaciones de elevada calidad. Entonces, el reto aquí consiste en que cada una de estas capas tiene que adecuarse con su capa consecutiva, ya sea la superior o sea la inferior. Por ejemplo, aquí hemos presentado un esquema de lo que sería un pintado de carrocería, donde tendríamos el pretratamiento, tenemos la cata, tenemos la imprimación, la base y el barniz. Fijaros que cada vez los requerimientos para estas capas son más exigentes y, por tanto, cada una de ellas está muy optimizada, ya sea por temas de regulamentación, de reglamentos, temas de aumento de propiedades físico-químicas, y están tan optimizadas con ellas mismas que no tienen en cuenta las capas consecutivas. Además, lo que puede o suele pasar es que no todas las capas proceden del mismo fabricante de pintura. Puede pasar, por ejemplo, que la imprimación esté fabricada por el fabricante A, la base por el fabricante B y el barniz por el fabricante C, con lo que no siempre podemos modificar la capa que deseamos. Y además, para hacerlo un poco más difícil, acostumbran a ser de distinta naturaleza química. Para poner un ejemplo, podría ser que la imprimación fuera aquosa, que la base fuese al disolvente y el barniz fuera de altos sólidos, ¿vale? Para explicar un poco más o para que veáis por qué hemos decidido sintetizar esta nueva gama de aditivos, aquí tenemos este vídeo. Imaginaros que tenemos una imprimación al disolvente y estamos aplicando en esta extensión una base acuosa, en este caso azul, ¿vale? Como veis, la base de la izquierda, no está humectando bien el soporte. Entonces decimos aquí, le falta humectación, está abriendo cráter. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Bajamos la tensión superficial, es decir, como en este caso la base es acuosa, lo que haríamos es adicionar un tensioactivo de silicona que se orientaría en la interfase y nos bajaría la tensión superficial. Bajando la tensión superficial, la base sería capaz de humectar el soporte. Ahora bien, imaginaros por un momento que nosotros como fabricantes fabricamos la imprimación, pero no fabricamos la base y, por tanto, no somos capaces de modificarla. Y de ahí es de donde sale toda esta familia de macrómeros. Fijaros, lo que nos permite es modificar las interfases de una manera que con los aditivos tradicionales era totalmente impensable, ¿vale? Tenemos una primera generación, que sería pues, los aditivos nivelantes estándares. Una segunda generación en la que hacemos injertos de silicona, injertos de poliéter, que ahora vamos a explicar. Y una tercera generación, que es la más nueva, en la que combinamos estas dos químicas, la química de los macrómeros de silicona y los macrómeros de poliéter. Primero y antes de todo, y para centrarnos porque a veces es un tanto confuso el concepto, vamos a dejar claro cuál es la diferencia entre la tensión y la energía superficial. Mirad, si estamos hablando de la pintura en el interior del envase, tenemos una interfase. En esta interfase es la interfase aire-pintura y aquí estamos hablando de la energía interfacial. Ahora bien, cuando la medimos con el anillo de Dunhuy, lo que estamos haciendo es una fuerza, una tensión
para levantar esa lamela, esa superficie. Y por tanto, la medición se dice que lo que medimos es la tensión superficial. Una vez aplicamos la pintura en el soporte, tenemos dos interfaces. La interfase aire-pintura otra vez, y como hablamos de pintura líquida, volvemos a medirla de la misma manera, con el anillo de Dunois y haciendo esta tensión, esta fuerza. Por tanto, medimos la tensión superficial. Pero tenemos otra interfase, ¿verdad? Tenemos la interfase soporte-pintura, ¿vale? Y aquí hablamos de energía interfacial en esta interfase. Todo esto es de la pintura líquida. ¿Qué pasa una vez aplicamos la pintura en el soporte y está curado, ya sea por curado físico o por curado químico? Fijaros que aquí tenemos ya la compresión típica del curado, ¿vale? Tenemos de nuevo esta energía interfacial, que es soporte-pintura, y aquí tenemos la otra interfase, que es la energía interfacial aire-pintura. Pero aquí la medición por ángulo de contacto la denominamos energía superficial. Resumiendo, si estamos hablando de pintura líquida, medimos la tensión superficial. Si estamos hablando de pintura seca, lo que estamos midiendo es la energía superficial. Y cuando hablamos de estos macrómeros, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de hecho el esqueleto son monómeros acrílicos de los típicos poliacrilatos utilizados para nivelar, en los que se adicionan, en los que se hacen reaccionar estos macrómeros o macromonómeros, que al final son oligómeros de distinta naturaleza química, ¿vale? Que reaccionan por una polimerización radicalaria, en este caso siempre es controlada, para poder tener la estructura del polímero que queramos. Siempre es por injerto y acabamos teniendo estructuras de este tipo, tipo peine, ¿vale? Entonces, en función de este macrómero, podemos tener varias características del polímero final, del aditivo final. ¿Qué ocurre? Pues podemos tener variación en lo que sería la polaridad, en la actividad superficial del aditivo final y también en la compatibilidad con el medio. Tenemos que recordar que todos ellos vienen de la polimerización acrílica, ¿no? Son polímeros acrílicos. Y acordaros que los poliacrilatos siempre nos van a dar mejor nivelación. Por tanto, la nivelación es una propiedad intrínseca de este tipo de aditivos. Si hablamos de los macrómeros de silicona, fijaros que tanto estos como estos, los dos, tanto los de poliéter como los de silicona, tienen este grupo acrílico funcional en el extremo, que es el que va a reaccionar con los monómeros acrílicos del esqueleto principal. Ahora sí, si nos centramos en el macrómero de silicona, ¿qué tenemos? Que en función de la actividad de esta silicona, pues tendrá más o menos actividad superficial. También va a depender de la longitud de estos macrómeros y de la cantidad de macrómeros que contenga el aditivo final. Además, juegan con una peculiaridad, y es que como estos macrómeros de silicona tan solo están unidos por un extremo, les da mucha movilidad y mucha facilidad para poderse orientar en la interfase, ¿vale? Si nos vamos ahora al macrómero de poliéter, fijaros que aquí lo que estamos haciendo es dar polaridad. Estamos dando polaridad y esto significa que tendremos una mejor humectación y una mejor adhesión de la siguiente capa, ¿vale? En realidad, lo que estamos haciendo, y con lo que hemos visto anteriormente, es aumentar la energía superficial del film. Si ahora volvemos a este esquema con el que nos estamos siguiendo toda la presentación, vamos a centrarnos y hablar ahora del BIC 3550. Este fue un aditivo que se creó, se sintetizó para sistemas al disolvente. Tiene una peculiaridad y es que cuando lo adicionamos en el sistema en pintura líquida, nos está bajando la tensión superficial y por tanto la pintura tendrá mucha facilidad para humectar la capa que hay debajo.
¿Qué ocurre? Que cuando la pintura cura, cuando seca la pintura, deja de encontrarse en la interfase y se solubiliza en el medio. Claro, esto nos va a ir muy bien porque no modifica esta energía superficial y, por tanto, la siguiente capa no tendrá problemas de humectación. ¿Vale? Por tanto, facilita el repintado. Una consecuencia de esto serían que evita los recrecidos. Fijaros, los recrecidos también se conocen en el sector como telegraphing, fantasmas, y los vemos en acabados. En acabados, ya sea un acabado de un barniz, de un top coat, de un acabado como tal. ¿Y qué tenemos? Imaginaros que hay un defecto, ya sea un cráter, cualquier tipo de defectos, y hay que lijar. Aquí lo que hemos hecho es, hemos pasado un paño humedecido con isopropanol y, por tanto, nos hemos llevado la capa más superficial del film de pintura. Pero hay que volver a pintar para tapar, ¿no?, esta capa que nos hemos llevado o que hemos lijado. Fijaros, si en el sistema tenemos un aditivo estándar de silicona, hay mucha diferencia de tensión superficial entre la capa que nos hemos llevado y la que había anteriormente. Por tanto, cuando apliquemos la siguiente capa, la pintura lo que va a hacer es justo en aquellas zonas donde hay un cambio de tensión superficial, se va a ver una variación en el espesor de pintura y, por tanto, siempre nos va a quedar la marca. En cambio, con el 3550, como no tiene impacto sobre la energía superficial, fijaros que la energía superficial, en este caso, es exactamente la misma una vez nos hemos llevado esta capa más superficial con el paño humedecido. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de los que vienen modificados con poliéter. Estos que lo que hacen es aumentarnos la energía superficial. Y también los vamos a ver cuando combinamos estas dos químicas. Vamos a poner un ejemplo en lo que sería una imprimación al disolvente en sistema horno, es decir, que lo tenemos curado a elevada temperatura, a 160 grados. Y aquí lo que estamos midiendo es, por un lado, la tensión superficial de la pintura líquida, por tanto, con el anillo de Dunhuy, y la energía superficial de la pintura curada, es decir, el ángulo de contacto. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? El aditivo acrílico, fijaros que como no tiene actividad superficial, no nos está modificando ninguno de los dos parámetros. Una silicona estándar nos baja los dos, nos baja la tensión superficial y como se va a quedar en la interfase, nos baja también la energía superficial. El VIC 3550, lo acabamos de comentar, lo que hace es nos baja la tensión superficial, pero no tiene impacto porque no se orienta en la interfase en la energía superficial. En cambio, fijaros en estos de aquí. Todos ellos lo que hacen es nos están aumentando la energía superficial debido a que estamos aportando polaridad. El 3560, como no tiene ningún macrómero de silicona, lo único que nos hace en este caso es aumentarnos la energía superficial, es decir, una vez el film está curado. En los otros dos, fijaros que las siliconas que están incorporadas son poco activas y por eso tienen muy poco impacto sobre lo que sería la tensión superficial. En cambio, fijaros que la energía superficial es mucho mayor. Ahora explicaremos por qué en estos casos es mayor que con el 3560. Para entenderlo un poco más, continuamos con esta imprimación al disolvente y lo que hacemos es adicionamos unas gotitas de agua. La tensión superficial del agua es elevada, acordaros desde 73, y la energía superficial de la imprimación es baja. Por tanto, el ángulo de contacto es elevado. El agua no tiene facilidad para humectar. Ahora, lo que hacemos es, en la imprimación, adicionamos el VIC 3565, que está modificado con poliéter y con macrómero de silicona. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos modificado la tensión superficial del agua? No. Lo que hemos modificado es la energía superficial del soporte, en este caso de la imprimación. ¿Vale?
Vamos a verlo aquí con otro ejemplo. Aquí lo que tenemos es una imprimación al disolvente en la que vamos a adicionar los distintos aditivos y vamos a aplicar, en este caso es una aplicación electrostática, una base acuosa de color rojo en este caso, ¿vale? Y además la vamos a aplicar con un gradiente de espesor de capa para ver así la facilidad que tiene esa segunda capa en la formación de film. Aquí veréis, se ve bastante claro las diferencias. Tenemos el control, ¿vale? Aquí tenemos, cuando hemos adicionado en la imprimación una silicona estándar, y fijaros, como baja mucho la energía superficial, la base no es capaz de humectar, ¿vale? No es capaz de formar film. Con el 3550, si nos acordamos, como no tenía impacto sobre la energía superficial, tiene que tener la misma resolución que en el control, ¿eh? Nos tiene que dar más o menos lo mismo y es lo que se aprecia aquí. Con el 3560 y el 3565 estamos aumentando la polaridad de la imprimación y, por tanto, la base tendrá mucha más facilidad de humectación. Con el 3565 se aprecia como incluso es un poco más, ¿eh? A menor espesor de capa ya tenemos la formación de film. Muy bien, aquí lo que estamos viendo es, estamos midiendo la energía superficial de una base acuosa. ¿Qué ocurre? En este caso el curado, fijaros que es a 80 grados, ¿eh? Y podría ser a 60 grados y podría ser a temperatura ambiente. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos temperaturas de horno, de curado, elevadas, la movilidad de todas estas materias primas que son activas superficialmente es elevada, ¿eh? Es decir, estos aditivos que hemos visto tienen facilidad para ir a la interfase. Ahora bien, cuando el curado se da a temperatura ambiente o estufados bajos, esta orientación es mucho más complicada, ¿vale? Y esto es lo que vemos aquí. Aquí estamos midiendo la energía superficial, ¿eh? Por tanto, una vez la pintura ya ha sido aplicada y ha sido curada. ¿Qué ocurre? Que con el 3560 vemos que hay un aumento de esta energía superficial. Pero acordaros, el 3560 no tiene modificación de silicona. Pero una vez adicionamos este macrómero de silicona en su estructura, fijaros que el aumento de esta energía superficial es mucho mayor. Fijaros aquí que con el 0,5% la energía superficial es mayor que con el 0,7% de este de aquí. ¿Y por qué? Es lo que hemos explicado antes, cuando hemos explicado la química de los macrómeros de silicona. El hecho de tener un extremo libre les da mucha más facilidad a estos aditivos para poder ir a la interfase y una vez estén allí poderse orientar correctamente. De ahí que la efectividad de estos macrómeros, que es la mezcla de silicona y poliéter, sea mucho mayor. Vamos ahora a ver un último caso. En este caso es una medición de nivelación de un acabado acuoso que cada vez en Europa son más habituales en todo lo que serían vehículos comerciales. La medición es de la onda larga mediante el wave scan y aquí lo que queremos representar, fijaros que ponemos original, reparación. Esto es que sería la diferencia de nivelación entre la primera y la segunda capa, o por ejemplo cuando queremos aplicar un mayor espesor de capa, o por ejemplo actualmente tenemos muchas carrocerías que hay una combinación de colores, ¿eh? Para poneros un ejemplo, me lo invento, el coche es de color rojo y el techo es de color negro, por tanto ahí hay una doble capa de color. ¿Vale? Lo que sí buscamos es que la nivelación no haya variación de la nivelación entre la primera y la segunda capa. Condiciones de curado en este caso, fijaros, 10 minutos a 23, 10 a 80 y 20 minutos a 140. ¿Qué observamos aquí? Está claro que con un aditivo de silicona
la nivelación de la segunda capa empeorará mucho. Tan solo nos tenemos que recordar con la ecuación de Orchard que cuanto más baja sea la tensión superficial, peor va a ser la nivelación. Además, en este caso, recordar que las siliconas tienen mucha actividad superficial y son capaces de ir a la siguiente capa. Si ahora nos fijamos con el BIC 3560 que no contiene silicona, vemos, vale, aquí tenemos también expresado el coeficiente de fricción, que no lo he comentado. Esto es el slip, lo tenemos representado aquí. Y fijaros, con el aditivo de silicona estándar, claro, es una silicona, por tanto, el slip va a ser muy bueno. Con el BIC 3560, como no tiene silicona, no tiene afectación sobre el slip y además no se ve afectado a términos de nivelación. La nivelación es muy buena entre la primera capa y la segunda capa. Con el BIC 3565, fijaros que no proporciona mucho slip, ligeramente. La nivelación continúa siendo muy buena entre la primera y la segunda capa y además aquí tiene poder anticráter, es decir, que una vez aplicada, aquí tendríamos menos tendencia al cráter una vez tenemos aplicada la pintura. Y en el último caso, aquí tenemos, donde los macrómeros de silicona aquí tienen una longitud de cadena mayor slip, ¿vale? Pero fijaros que empeoramos la nivelación. Claro, en un acabado el slip nos puede interesar mucho por términos de resistencia al rayado. Aún así, aquí es el formulador el que tiene que decidir qué es lo que prefiere. ¿Prefiere nivelación? ¿Prefiere poder anticráter, que lo tendrían estos dos de aquí? ¿O prefiere peor nivelación y mayor slip, que sería el último caso? Por tanto, y resumiendo un poco, ¿dónde vamos a utilizar este tipo de estructuras? En todo lo que son sistemas multicapa. Actualmente hay aplicaciones en el sector de las carrocerías que llamamos aplicaciones inline, que se hacen con el EcoPaintJet, que es una nueva tecnología donde la pulverización es realmente compleja. Ahí el control de lo que sería la rheología y la tensión superficial es muy importante y donde estos aditivos tienen un papel reconocido en el sistema. Tintas de impresión, por supuesto, hay varias capas, repintado de pinturas industriales, de refinish, etcétera, etcétera, espumas de poliuretano, foil y más aplicaciones en este sentido. Y a veces los nombres comerciales son un tanto complicados, simplemente recordar los puntos básicos que hemos explicado en la presentación, ¿vale? El 3550 es un aditivo que está pensado para sistemas al disolvente, reduce la tensión superficial, pero no tiene impacto sobre la energía superficial y, por tanto, facilita la humectación de la siguiente capa. El BIC 3560, 65 y 66 se pueden utilizar tanto en sistemas acuosos como en sistemas al disolvente. Y al tener este macrómero, este injerto de poliéter, lo que hacen es aumentarnos la energía superficial de la pintura y, por lo tanto, facilitan la humectación y la adhesión de la siguiente capa. Y además, el 3565 y 3566, como tienen además del poliéter el macrómero de silicona, aportan propiedades anticráter y algo de slip. Y repetir que desde BIC creemos que esta familia, y que se va a ampliar seguro, es el presente y el futuro en este tipo de sistemas multicapa donde cada una de ellas tiene que estar tan y tan optimizada. Muy bien, y hasta aquí mi presentación. Os agradezco vuestra atención